Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos preparados para contarles lo que nos parece honradamente que deben conocer de la actualidad del día de hoy, ya sea en España, ya sea en el mundo. Todo ello con dos premisas: la valentía y el rigor, y en un ambiente general de libertades en el que la gente que viene aquí no viene con argumentarios, no viene con un propósito de retorcer la verdad, viene con sus opiniones que pueden ustedes compartir, pueden ustedes rechazar o pueden ustedes considerar si lo estiman oportuno. En resumen, esto no es una Telepedro, lo van a notar enseguida por el aroma que desprende el programa, pero por si acaso se lo quiero señalar. Bueno, hoy es 1 de agosto, hoy es un día de salida de carreteras en España, pero hoy era un día muy ansiado, muy esperado, porque era el día en el que se iban a poner en vigor todos los aranceles. No han sido todos, ni de la manera que nos imaginábamos que iban a ser, porque, ha emitido una orden ejecutiva Donald Trump con algunos mensajes un tanto contradictorios. Por ejemplo, he acordado con México extender durante 90 días el mismo acuerdo que hemos tenido en las últimas semanas. México continuará pagando un 25% de aranceles por el fentanilo y los coches, y pagará unos aranceles del 40% en metal, aluminio y cobre. Pero esto da una señal clara de que con México no ha cerrado la negociación. Criterios sobre la negociación que hay que conocer. Los aranceles se van a empezar a aplicar el día 7 de agosto. Ha extendido una semana el tránsito tal. Ha endurecido algunos, ha mantenido otros, ahora lo veremos con mayor detenimiento. Criterio general: para aquellos países en los cuales los estadounidenses venden más de lo que compran, 10% de aranceles. Para aquellos países donde hay un déficit comercial de Estados Unidos, esto es, compran más de lo que les venden, un 15%. Eso es un criterio general. Los más repercutidos, algunos socios comerciales como Taiwán, Canadá y algunos otros que sufren elevados gravámenes del 30% o por encima. Les voy a contar algunos de esos países. Canadá, con el que tiene una diferencia política Trump considerable, está castigado, está en el 35%. México, con el que ya veremos, hay una prórroga de 90 días, pero está estipulado el 30%. Brasil, con el que no tiene afinidad con Lula da Silva y que le reprocha el haber arruinado la carrera de Bolsonaro en la política brasileña, a el 50%. La Unión Europea, como saben, el 15%. La India, no le gusta que la India esté en el grupo de países que aspiran a tener un liderazgo propio y que están un poco molestos con el predominio del dólar, el 25%. Con Japón, lo mismo que con la Unión Europea, un 15%. Lo mismo que Corea del Sur, a Irak un 30%, a Tailandia un 36% y a Laos, con el que debe tener una relación comercial escasa, un 40%. Por ponerles algunos de los más señalados para que entiendan cómo ha sido esto de los aranceles en su fase final, la verdad, en una fase agónica. Hay un dato más que poner en solfa. En Estados Unidos se han producido por primera vez unos datos no buenos de desempleo y por lo tanto se abre la expectativa de que en septiembre empiecen a rebajar los tipos de interés. La Reserva Federal, días atrás, decidió que como todo iba a pedir de boca, 3% de crecimiento, buenos datos de empleo, la inflación no se ha disparado mucho, iba a mantener los tipos. Ahora, con esos datos de empleo que se han conocido hoy, lo más probable es que en septiembre también en Estados Unidos se inicien una bajada de tipos. Bueno, dejamos a un lado los aranceles y vamos con unas imágenes espectaculares en las cuales van a ver cómo un avión del ejército español lanzaba 12 toneladas de ayuda de la cooperación española sobre territorio de la Franja de Gaza.
12 toneladas que en realidad significan 5.600 raciones para alimentar a unas 11.000 personas. Mientras esto se producía, esto lo hizo, los primeros fueron los alemanes, luego los franceses y ahora España, que hemos arrojado esa ayuda humanitaria sobre territorio gazatí. Bueno, mientras hay que contar lo que pasaba en Aragón, porque a Aragón, a Zaragoza, llegaban 13 menores y un adulto palestinos con heridas o con enfermedades que no pueden curar en su tierra, que tienen todas consecuencias o se relacionan con los ataques sobre la Franja de Gaza. Han llegado a la base aérea de Zaragoza acompañados de 44 familiares en una operación de evacuación médica coordinada por el Ministerio de Sanidad y respaldada por varios departamentos del Gobierno español. Los pacientes fueron primero evacuados a la capital de Jordania, Amán, en una misión organizada por la Organización Mundial de la Salud. Allí estuvieron 24 horas en centros sanitarios, alojamientos temporales, gestionados todos ellos por la Embajada de España con la colaboración de Médicos Sin Frontera. Ya están en Zaragoza y aquí les van a atender en hospitales públicos de diferentes lugares. Probablemente la mayor parte se quede cerca de Zaragoza. Bueno, y dentro de lo que es la actualidad española, hay una novedad que a mí me parece muy importante, muy interesante, y que tenemos que conocer más a fondo. Es el primer gran municipio que toma medidas de forma política y coordinada contra la ocupación. Les hablo de Galapagar. Para que conozcamos bien esas medidas, le hemos pedido que nos las cuente a la alcaldesa de Galapagar, doña Carla Graciano, a la que saludo ya en primer lugar y le agradezco que esté con nosotros esta tarde, que hacía mucho tiempo que no la veía. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola Xavier, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Mucho. Así es, así es. Bueno, cuéntenos en qué consiste esa iniciativa del Ayuntamiento de Galapagar, de los vecinos, entiendo, de Galapagar. Pues lo que hemos puesto en marcha ha sido un plan integral con varias medidas que lo que pretenden es decirle a los ocupas que en Galapagar no son bienvenidos en absoluto, desde asesoramiento legal a aquellos propietarios que o bien nos escriban un mail a stopocupas@galapagar.es o llamen al 112 o a nuestra policía local y digan, bueno, pues que o tienen el problema de la ocupación o, como está ocurriendo en muchos de los casos, son vecinos que tienen las ocupas en la casa de al lado, que la casa pues es de un banco, lleva mucho tiempo deshabitada y entonces están sufriendo como vecinos pues que hayan ocupado la casa de al lado. De esos casos hemos tenido varios. Lo que pretendemos es no solo dar asesoramiento legal a todas estas personas que sufren la ocupación, sino también, bueno, pues estamos hablando con entidades bancarias para firmar convenios y será a ellas a las que irá destinado, a estas entidades bancarias que tienen casas en Galapagar desocupadas y que pueden ser, bueno, pues susceptibles de que sean ocupadas de forma ilegal, el decirles en la ordenanza que tienen que poner sistemas que hagan difícil la ocupación, o bien cámaras de videovigilancia, alarmas o de algún tipo de blindaje, porque al final lo que ocurre es que cuando es un propietario pequeñito, lo que hacen, pues cuando están en proceso de venta de la casa o demás, y se puede ver a lo largo del municipio, lo que hacen es tirar los tejados para evitar que les ocupen las casas. Entonces, bueno, pues ante esta sensación de impunidad que rige nuestro país ante la ocupación, queríamos que en Galapagar, bueno, pues nuestros vecinos no tuvieran esa sensación. El ayuntamiento sí se pone de su parte. No solo les ayudamos con este asesoramiento gratuito, que ha ayudado a que en estos 3 meses que lleva en marcha haya 3 casos resueltos en el municipio, y a pesar de que es un problema muy pequeño en Galapagar, porque en Galapagar no tenemos grandes problemas de ocupación, hay casos pequeños. Bueno, pues nosotros en el equipo de gobierno siempre decimos que el bache de una calle también es un problema pequeño, pero para ese vecino que pasa todos los días y se le estropea el coche es su problema y también tenemos que ocuparnos de ello. Así que, bueno, pues en el caso de Galapagar, en las pocas ocupaciones que tenemos las estamos resolviendo y sobre todo estamos dando la sensación de que en Galapagar a los ocupas no los queremos y de esa forma evitamos muchos problemas de convivencia, que es lo que conlleva este tipo de delitos. Alcaldesa, cuénteme detalles de esos 3 casos resueltos. Se trata de personas que no son grandes tenedores de vivienda, viviendas que se han dejado pues cerradas por un tiempo y alguien lo ha aprovechado. ¿Cómo es?
Pues hay de todo un poco. Dos de esas viviendas sí eran casas de bancos que se habían ocupado, pero había otro que era lo que conocemos en el argot de la calle como inquiocupa, una persona Ujú. que estaba viviendo con su hermano se va y se había quedado en la casa durante un montón de tiempo, bueno, pues sin pagar y había derivado en problemas con el resto de vecinos. Los otros dos casos, en uno de esos casos es que encima el problema es que el que había ocupado la casa la había revendido y estaba haciendo negocios vendiendo habitaciones a otros ocupas que entraban ahí, entonces era muy complicado el poder, bueno, pues darle un seguimiento, porque cuando conseguías que la orden de desahuciar a tal persona es que había otras totalmente distintas en la casa. Y encima, bueno, pues con problemas de perros abandonados, que ladraban por las noches, bueno, convivencia, que los vecinos de al lado no podían salir a su propio jardín de su casa, porque además tenían un chaval jovencito de 15, 16 años que no entendía muy bien la situación y que podía darse un enfrentamiento con ellos pues porque les tiraban objetos a sus jardines, les increpaban, bueno, tuvieron algún robo, pues todo lo que conlleva la ocupación, que al final es muy desagradable y como digo, puede que tengamos pocos casos en Galapagar, pero los que tenemos, aunque solo afecte a un solo vecino, yo como alcaldesa suya me tengo que ocupar de ello. Pues quiero felicitarla a usted porque está al frente del consistorio y porque este es uno de los primeros municipios que toma medidas específicas en un plan concreto que tiene un denominador común en las acciones. No queremos ocupas aquí. Y en eso, pues si las administraciones municipales adoptan posiciones parecidas a la suya, pues yo tengo muy claro que podemos reducir este fenómeno. Con algún que otro cambio legal que hace falta, pues, seguramente pues, esto como ocurre en el resto de países de Europa, donde los desalojos están a la orden del día en 24 o en 48 horas. Pero, en fin, no es el escándalo de lo que es aquí, que te entra alguien en casa, luego además producen unos gastos, porque no suelen pagar los servicios, sí disponen de los servicios, el propietario no puede cortarle los servicios, en fin, un drama que Un conocemos drama. sobradamente. Un drama, pero no solo para el que lo sufre, para el propietario, sino para todos los vecinos de alrededor, que son Sí, los sí. que tienen que sufrirlo a diario. Y bueno, pues efectivamente, como tú dices, nos hace falta un cambio legal, legislativo a nivel nacional que no se está produciendo porque dicen que este problema es pequeño, pero aunque sea pequeño, está estropeándole la vida a mucha gente y yo creo que los gobernantes estamos para mejorarle la vida a los vecinos, no para empeorársela. Y Pongo sobre hasta en todo duda que el problema sea pequeño porque conocemos los datos que llegan al juzgado, pero no conocemos la gente que sufre esto y a lo mejor no tiene el dinero como para poderlo llevar al juzgado o a lo mejor está a punto de hacerlo y seguramente los inquiocupas, que eso es un conflicto dentro de la ocupación pues muy delicado, muy complicado, pues también tampoco se recogen en los datos públicos del Ministerio del Interior, con lo cual pues no sabemos en realidad cuánta gente afecta. Lo que sí tenemos es que agradecer que, políticamente hablando, los municipios adopten medidas, planes para combatir la ocupación. Eso seguramente redundará en el bienestar de los vecinos y por lo tanto estaremos todos muy contentos. Doña Carla Greciano, le agradezco mucho su participación en el programa, le deseo una feliz tarde o felices vacaciones si es que está pues no, para empezarlo. ya las has disfrutado este año. Ya Ah, agosto me quedo aquí en ah, mi municipio, que se está pues muy a gusto y entonces, muy fresquito. entonces buen verano trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, nosotros seguimos nuestro peregrinar. Yo estoy intentando tratar de aportarles ideas de algunas cosas que pasan en España. ¿Cómo está España? ¿Cómo está España? Pues bueno, vamos a empezar. Resulta, ahora lo van a ver, estuvimos hablando el otro día con el presidente de Vox en Tenerife a propósito de esta instalación que aloja inmigrantes en La Laguna, de la isla de Tenerife, y hoy hemos conocido una cosa bastante llamativa. Esta ONG que maneja la polémica instalación, que se llama Quórum 77, bueno, pues uno de sus trabajadores ha empezado a hablar y dice que la ONG que está siendo judicialmente investigada por presunto maltrato pedía a sus funcionarios
que fueran duros y violentos con los menores que están allí alojados. Esta ONG acoge no solo en este centro, sino en este y en otros en Canarias a unos 2.000 menores migrantes y es evidente que su sistema pues no es el adecuado. Lo decimos porque se organizó una trifulca con violencia contra algunos de los que están ahí al cuidado de estos jóvenes porque estaban muy descontentos con la alimentación que recibían, y eso depende de la ONG que gestiona el centro, Quórum 77. De momento, lo que podemos añadirles de la investigación judicial es que están acumulando pruebas de presuntos delitos de lesiones y de amenazas. Eso es lo que, de momento, vamos a ir siguiendo este caso, porque es evidente que hay ONGs de estas que cobran un dineral del Gobierno de Canarias en este caso, o de otros gobiernos autonómicos, para hacer esta gestión. Y ese dineral no parece redundar en el bienestar de los que están ahí encerrados, y eso genera pues problemas de violencia con los trabajadores del centro, con los vigilantes del centro, que bueno, a menudo son empresas contratadas por la ONG y pues sus prácticas son por lo menos cuestionables o dignas de que el juzgado las valore. Y de Tenerife nos vamos a ir a Madrid. ¿Por qué? Les tengo que contar una historia también muy rocambolesca que se ha producido en Madrid. Y es que han sido detenidas 2 personas por 30 robos en viviendas muy particulares. Primero porque marcaban las viviendas, segundo por lo que ven en pantalla, que es que disponían de una colección de llaves maestras y en el capó de los coches escondían, por ejemplo, parece esto un calcetín, ¿verdad? Pues en un calcetín el beneficio o lo que conseguían robar en los domicilios que allanaban. Todo esto con enorme facilidad, porque el que dispone de esa colección de llaves maestras, podríamos decir que tiene la facilidad de entrar en muchas casas. Este es un ejemplo de cómo están profesionalizados los que roban en las casas. Es un grupo itinerante que a veces da palos en Madrid y otras veces en otros lugares, por lo que parece. Bueno, han sido detenidas 2 personas, como les contaba, y pues espero que pasen a buen recaudo y tengamos un problema menos en las calles. De ahí nos vamos a ir al capítulo de las drogas, que hoy baja intenso, ya se lo anticipo. Les recuerdo que tenemos que conseguir juntos que cambie cómo entronca este problema del narcotráfico nuestro país. O de lo contrario, alguna parte de nuestro país se caracterizará porque en ese territorio no entra la policía y lo controlan las mafias del narcotráfico de la droga. Hay más problemas. Uno de ellos, la extensión brutal de la producción y el consumo de drogas en España, que ha llevado en que no hay pueblo en España donde no pues se produzca o se detecte, o a veces no se detecte, una plantación de droga, porque eso es negocio, porque eso está viciando a una juventud que prefiere ese camino al del trabajo, y eso es malísimo, y ese dinero, enorme cantidad de dinero que consiguen estas mafias con el producto de la droga, diferentes tipos de droga, en nuestro país hace que tengan mucho dinero para comprar voluntades, mucho dinero para blanquear, y eso es insano, absolutamente insano, y además un peligro para la seguridad de la sociedad española. No podemos seguir tratando esto como si fuera un delito contra la salud. No, esto es mucho más que un delito contra la salud. Esto es una amenaza contra la seguridad de todos. Por eso es por lo que yo les traigo cada día ejemplos ciertos, documentados, con imágenes incluso, para que ustedes aquilaten la situación en la que estamos y estén conmigo en reclamar cambios. Y para tener cambios en algo que nos conviene, tenemos que hacer que los partidos políticos, alguno de ellos, se interese por este tema y presente innovaciones, presente cambios en las penas que reciben los que no sea lo de ahora, que entran y salen del juzgado, de la cárcel, y ya están volviendo a hacer lo mismo.
que aumenten las penas, la dotación de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, que haya, si es necesario, juzgados especiales, es decir, que nos especialicemos en tratar este problema porque somos el gran país de la droga en Europa y eso no es aceptable. No queremos un futuro así. Bueno, mis ejemplos. Vamos a empezar en Huelva, que es uno de los territorios amenazados en convertirse en una especie de estado mexicano de Sinaloa. Ahí ha habido 24 detenidos en una macrooperación contra las narcogasolineras. ¿Qué son las narcogasolineras? Pues son los que reponen combustible a las lanchas que hacen que cruzan el Gibraltar, el estrecho de Gibraltar, o que llegan a las costas españolas desde diferentes puntos de Marruecos con drogas. En este caso, en la operación, estas gasolineras del mar, pues se han intervenido 25.000 litros de combustible. Todo eso era para dar servicio a las narcolanchas y a todos los que trasiegan con los fardos de drogas del sur hacia el norte. Y de ahí, de Huelva, nos vamos a ir a Alcantarilla, Murcia. Ahí han detenido a un tipo en el que coinciden dos perfiles. Por un lado, le perseguían por unos delitos de robo, han encontrado las mercancías robadas y han descubierto, mira tú por dónde, que además de ser un ladrón, tenía una plantación de marihuana. Todo ello ha sido levantado, este hombre ha sido puesto a disposición judicial y ya veremos en qué queda lo suyo. Bueno, y otra anécdota de esto de la droga que se ha producido en Cieza, región de Murcia. Ahí ha ocurrido algo muy significativo. La Guardia Civil ha detenido por segunda vez a un matrimonio en el marco de los servicios que persiguen el tráfico de drogas. Una operación llamada OMOI. Bueno, pues han desmantelado un punto muy activo de venta de estas sustancias instalada en una vivienda del casco urbano ciezano. Y la curiosidad es que, bueno, han sido detenidos por segunda vez, como he leído antes. Detener por segunda vez a estos tipos haciendo lo mismo significa que la condena no fue lo suficientemente dura como para que dejen de hacerlo. Es evidente, ¿no? Bueno, pues aquí parece que haya que contarlo. ¿Qué cosas? Dinero, como siempre, grandes cantidades de diferentes tipos de droga, una báscula de precisión para pesarla. Bueno, pues nada, un pertrecho con el que hacer mucho dinero. Y esto solo lo podremos vencer si hacemos que el país reaccione y castigue convenientemente esto, porque de lo contrario, pues al final acabaremos todos, unos consumiendo y otros llorando en los rincones, porque no queremos ver que España se convierte en el gran país de la droga. Bueno, y otra advertencia, dejando el mundo de la droga atrás, otra advertencia sobre algo que hay que tomarse en serio, no solo en España, sino en toda Europa, pero a nosotros lo que nos interesa es España. Europol, que es el marco europeo de las diferentes policías coordinadas, advierte del auge del yihadismo y de sus peligros. Vamos a verlo. Europol es clara. Europa se encuentra en alerta por amenazas yihadistas. En 2024 hubo 6 atentados y 18 intentos frustrados, cifras superiores a las de otros tiempos. La agencia policial advierte que grupos como Al-Qaeda o Daesh utilizan nuevos recursos, como la inteligencia artificial, amplificando los mensajes, algo que comparte el CNI. Nos enfrentamos a una amenaza terrorista que cada vez va evolucionando mucho más. El siguiente estadio de la amenaza no va a ser como el que conocemos. Y lo voy a dejar aquí mejor. Y si vemos las posibilidades que da la inteligencia artificial, las posibilidades que dan otras tecnologías de uso cotidiano. Y con esto llegan a los más jóvenes. Casi la mitad de los 81 detenidos por yihadismo el pasado año en nuestro país tenían menos de 25 años. En España las operaciones han aumentado en los últimos tiempos considerablemente. En 2021 hubo 22, en lo que llevamos de año 46, cerca de superar
de las últimas 3 décadas, cuando en el año 2017, momento de los atentados de Barcelona y Cambrils, hubo 51 operaciones. Los expertos también alertan de la radicalización de individuos en la región africana del Sahel, epicentro del terrorismo global. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes déjenme que les recuerde el interés mutuo, compartido, de que piensen en apoyar a esta cadena de televisión, porque entiendan que la forma más rápida de hacer que esas ideas que compartimos ustedes y nosotros van a llegar al conjunto de la sociedad española de forma más rápida si ustedes nos apoyan para que nosotros podamos hacerlo. Y tenemos esa voluntad, la de ser correa de transmisión de esas ideas compartidas para que lleguen cada vez a más españoles. Lamentablemente, esta cadena en abierto se ve en pocos lugares. Es verdad que se puede ver por otros mecanismos de pago, pero muchos españoles no pueden pagarlo o no quieren pagarlo, y entonces tenemos que hacer que las ideas compartidas les lleguen a todos, con indiferencia del canal en el que sea. ¿Cómo pueden ayudarnos? Pues muy sencillo. Pueden entrar en la página web del Club de Amigos del Toro Televisión, ahí verán que pueden hacernos donaciones, que eso tiene una deducción fiscal interesante para el que las haga, para el que pueda hacerlas, o pueden incorporarse a la gran familia ya del Club de Amigos del Toro Televisión, formar parte de ella, y así ya nos están apoyando. ¿Cómo se hace? Pues tan simple como llamar al 91 616 2464 y por teléfono en 5 minutos eso queda resuelto. Produce y almacena la energía que consumes, asegurando el suministro en tu hogar y garantizando un ahorro en tu factura de la luz. ¿Cómo? Gracias a una batería instalada en tu casa y a la energía que generas desde un parque solar remoto. Aunque vivas en un piso, sin necesidad de instalar paneles en tu tejado, puedes tener tu propia energía y protegerte del mercado eléctrico. Y todo con la tranquilidad de un proyecto pensado para los próximos 40 años. Descubre el pack ahorro energético de Comunidad Solar en comunidadsolar.es o llamando al 980 2812. Las 8:01, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Les presento ya a nuestros invitados en el día de hoy, don Mario Garcés, que es dificilísimo de presentar porque ha sido y es alto funcionario del Estado. Eso es una condición que no se pierde, como la de embajador o presidente, esas cosas. Como la de técnico comercial. Sí, eso es. Pues es político, ha sido político intensamente hasta hace poco tiempo, pero a la vez es uno de esos raras avis del mundo de la política porque es intelectual. Escribe novelas, participa en producciones cinematográficas, en fin, una rara avis. En este tiempo de titulitis, así es. Y don José Ramón Ferrandis, que se estrena hoy en este programa, le doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Don José Ramón es licenciado en Ciencias Políticas, también es escritor. Así es. Con mucha o poca fruición. Muchísima, me lo paso, vamos, estupendamente, disfruto como un enano y desde que me he jubilado prácticamente no hago otra cosa. Bueno, vengo a veros, porque me invitáis, yo encantado y agradecido. Está bien, bueno. La gran noticia al día de hoy es que empiezan a entender fuera de España qué clase de tipo tenemos en la presidencia del gobierno. Empiezan a entender el drama de este país. El drama de este país es que se desliza por un tobogán sin retorno hacia la autocracia. Un presidente que dice públicamente: yo puedo gobernar de espaldas al Congreso de los Diputados. Ya con eso lo ha dicho todo. Un presidente que pasa de los mandatos constitucionales, no lleva los presupuestos, aunque sea para que se los tumben, para poder prorrogar los próximos, se cree que está fuera de toda ley. Y un presidente que mantiene, a pesar de estar refrendada su imputación por el Tribunal Supremo, mantiene al fiscal general del Estado por algo absolutamente, vamos, me imagino a un alemán, como diría Yolanda Díaz, le explotaría la cabeza pensando que un fiscal general del Estado está procesado por revelar datos de un contribuyente que le interesaba políticamente porque así le hacía daño a Isabel Díaz Ayuso.
no es comprensible, no es concebible dentro de un marco de Estado de Derecho y de pues, democracias europeas, que esto lo insulta, pero gravemente. Lo primero que quiero que sepan, The Economist, en términos de publicación, yo no sé casi ni cómo aguantan, porque desde que yo tengo uso de razón han sido el oráculo de la economía y de la política de altos vuelos. Todos los que las clases dirigentes, lo que antes se llamaba la inteligencia, pero ahora no queda, ya no podemos llamarle así, leen el The Economist y además presumen de hacerlo, ¿no? Bueno, The Economist, quiero recordaros que lo primero que dijo del caballero de la triste figura es que, bueno, que se aferraba al cargo. Ya unos meses después dijo que era un superviviente, pero bueno, lo de hoy ya es de traca, esto le debe haber sentado fatal. Dice que debería asumir sus responsabilidades y dimitir. Esta es la opinión que tiene The Economist de Pedro Sánchez. Y luego, el segundo aldabonazo de lo internacional para con Pedro Sánchez, que ya debe estar, si no ha llegado a la Mareta, debe estar volando para llegar a Lanzarote. Bueno, pues es que el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción, el GRECO, que depende del Consejo de Europa, nos hizo en el 19 unas recomendaciones y no se ha cumplido ninguna. Si acaso dicen en el Gobierno que hay 3 en el que sí se han hecho cosas. Bueno, para el grupo que más organizado y más serio de combate contra la corrupción, España ha desoído los 19 consejos que nos dieron. Esto afecta a los aforamientos que están que sobran ya, a la falta de transparencia en la selección de los asesores, que es completamente arbitraria, no responde a ningún criterio ni de mérito, ni de conocimiento, ni de currículum de esas personas. Y en tercer lugar también le reprochan que, oiga, vamos a ver, pero esto de España, ¿cómo es esto? Lo ignoran todo, ignoran también cómo tienen que producirse los asuntos públicos y cómo regulan la función de los lobbies. Yo creo que ahí hinca un poco el cuchillo, porque en realidad, aquí no estamos hablando de lobbies, aquí estamos hablando pura y lisa y llanamente de despachos que trincan la ternera con el cuchillo de cortar y luego hacen los filetes oportunos y se los reparten. Y eso no es exactamente lo que hace un lobby. Pero bueno, vamos con lo que ha dicho el GRECO sobre todo esto de la corrupción en España. El Gobierno de España suspende el informe de seguimiento del Grupo de Estados contra la Corrupción, más conocido como GRECO, que es el organismo del Consejo de Europa que supervisa el cumplimiento de las normas anticorrupción. De las 19 recomendaciones formuladas en 2019, España no ha cumplido con ninguna. Desde Europa consideran que las medidas se han aplicado parcialmente, que no han sido decisivas ni se han visto resultados tangibles. Una de las recomendaciones no cumplidas es la reforma para limitar los privilegios judiciales de los cargos políticos, los aforamientos. Otra de las recomendaciones anticorrupción incumplidas es la de reforzar las medidas de control del nombramiento y funciones de los asesores de los altos cargos ejecutivos, porque la supuesta ley de administración abierta anunciada por el Gobierno para ese fin aún no ha sido aprobada. También se recomendó regular los lobbies y, en concreto, la obligación de publicar las agendas de determinadas autoridades y funcionarios que se relacionan con estos grupos de presión. Pero el Gobierno ha hecho caso omiso, por lo que el GRECO habla de oportunidad perdida y expresa preocupación por la lentitud de los plazos de respuesta y el acceso público por parte del Ejecutivo. El informe además lamenta que la Oficina de Conflictos e Intereses no tenga verdadera independencia porque depende del Ministerio de Transformación Digital, que por cierto tiene pendiente la investigación del rescate de Air Europa y los vínculos con Begoña Gómez, la esposa del presidente. El GRECO destaca que los avances en la policía y en la Guardia Civil son irregulares y tras este duro golpe para el Gobierno le exige un informe con los avances antes del 30 de junio, tras estos pésimos resultados. Gracias. Pues ni tan mal, si hemos avanzado en 3 de... Eso es lo que diría Pedro Sánchez. Mario Garcés. Bueno, en primer lugar, hay una expresión que utiliza The Economist que me parece muy representativa y que forma parte del lenguaje político anglosajón. Dice que esta es la legislatura ya del pato cojo.
Sí. La expresión pato cojo no es una expresión coloquial, no es una expresión, vamos a decir, absolutamente circunstancial, sino que es una expresión que se utiliza en la política norteamericana, que procede de la política inglesa, cuando a mitad de legislatura alguien está ya prácticamente muerto, cuando ya está en fase terminal, cuando sabe que ya está arrastrando los pies y lo único que le queda ya es o convocar elecciones o que haya algún factor exógeno que provoque la remoción en el puesto político. Por lo tanto, The Economist, que en algún momento incluso había destacado la política económica del gobierno, de pronto ha tenido una especie de fenómeno de clarividencia y se ha descubierto la realidad de este fenómeno parapsicológico como es Pedro Sánchez, ¿no? Respecto a Greco, más allá de no cumplir, es que cada acto delictivo, cada ilícito en el que incurre el gobierno español es una manifestación palmaria de que se incumplen realmente, sistemáticamente, todas las recomendaciones del Grupo Greco. En primer lugar, la lucha contra la corrupción en la contratación pública. Yo estoy convencido que van a enviar al maestro Koldo a explicar cómo se lucha contra la corrupción. La lucha contra, vamos a ver, los aforamientos y contra lo que es esa medida prebendaria que significa el aforamiento. Van a enviar a Gallardo, van a enviar a Gallardo para explicar que está cumpliendo con cada una de las recomendaciones del Grupo Greco. Respecto a los lobbies, bueno, Pepe Blanco, antes de pasar por la gasolinera, irá directamente ahí a explicar cómo funciona un lobby. Y así todo. Gasolinera de Guitiriz. Y luego, en cuarto lugar, cómo explicar que tiene que haber cierto criterio de profesionalidad y mérito en la selección fundamentalmente de personas de alta confianza. Eso evidentemente ahí, yo no sé, todo el corifeo socialista. Cristina Álvarez. Cristina Álvarez. Y no, insisto, no la del Corte Inglés, sino Cristina Álvarez, la que estaba en Moncloa, ¿no? Bueno, entonces, y José Ramón, tú y yo que hemos conocido la administración y la conocemos muy bien, sabemos cómo funciona esto. Por consiguiente, ¿qué podemos esperar? Pues absolutamente nada. Esto es un gobierno en puro proceso de descomposición, de putrefacción, de resistencia contumaz y veremos cuánto aguanta. Pero la verdad es que me parece que le queda ya ahora mismo muy poco. Es lógico, el autor del manual de resistencia puede resistir porque además esa fibra moral es peculiar, lo cual le permite estar al margen de los remordimientos. Y bueno, eso ayuda, qué duda cabe. Muy buena la expresión del pato cojo, que utiliza efectivamente The Economist. Se suele aplicar a los presidentes norteamericanos en su segunda etapa. Es decir, 4 años, reelegidos otros 4 años, y ahí decaen. Fíjate que Donald Trump está en su segunda etapa de 4 años y de pato cojo no tiene nada. Más bien de águila calva. Bueno, no, calva no, pero vamos, de águila. Es decir, se ha lanzado sobre los problemas a resolverlos, porque han sido 2 primeras partes en realidad. Pero muy bien traído eso. A mí lo que me preocupa es que The Economist hace un análisis previo a decir, porque claro, son muy inteligentes y muy listos. Primero endulzan la píldora y dicen, no, es que este hombre ha hecho un gran trabajo en materia de permiso para que la gente pueda llegar desde la inmigración, regular o no, económicamente hablando el país va bien, hubo una ley relacionada con el trabajo que no estuvo mal, y yo leía el informe del Economist y digo, ¿pero esto qué es? Y luego ya le da. Pero claro, el Economist es uno, pero la OCDE esta misma semana ha abundado exactamente lo mismo. Y yo me he ido al organismo que siempre toco, que es Transparency International, que tiene una larguísima trayectoria, tiene sede en Berlín, y cuando he visto el puesto que ocupamos me he quedado patidifuso. Somos los 55º. Cuando estábamos en torno al puesto número 20 cuando yo estaba trabajando, y desde hace 4 años, digo, ¿pero cómo hemos caído así? Bueno, hemos caído así porque la metodología de Transparency es entrevistas a los empresarios, y siempre las mismas entrevistas, para poder hacer una dinámica a lo largo del tiempo que sea comparable, y España cae vertiginosamente. Así es que Consejo de Europa, OCDE, Transparency International, el carro de las esencias se ha abierto y ya lo huele toda Europa. Sí, sí. Hoy hay un dato que viene a cerrar el círculo que permite comprender lo que está pasando. La competencia entre empresas en las licitaciones se ha desplomado. El 41% de lo que se licita solo tiene un aspirante, es decir, ya no entramos en si hubo publicidad, si hubo concurso, que nos caeríamos de culo, estoy seguro. El importe de los contratos ofertados por el Estado se ha duplicado en los últimos 5 años. Sin embargo, ahora esos contratos son menos transparentes que hace 5 años. ¿Eso cómo se explica? Pues por voluntad política. Yo recuerdo perfectamente, porque me ha tocado desempeñar puestos en la administración en los que había concursos, no de gran envergadura, porque era una subdirección general, digamos, de gestión de territorio, pero no había grandes obras, y por supuesto que los procedimientos arbitrados eran exigentes
transparentes y además con presencia de responsables de la administración, abogados del Estado fundamentalmente e interventores. Bueno, ¿qué te voy a contar? Entonces, todo funcionaba como un reloj. Eran procedimientos reglados que respetábamos, que no quedaba alternativa. Además, a la primera duda, el abogado intervenía, el abogado del Estado, y se solventaba el problema. Pero si se toman decisiones políticas en grandes concursos para que quede restringido el acceso de las empresas o se tomen decisiones al margen de esos procedimientos reglados que son brillantes y que realmente tienen fundamento, acabamos con que cada vez hay menos empresas licitantes y que se quedan con ellas sin oposición, es decir, sin que haya una contrapartida, es decir, tú, para ti. Y los precios y las condiciones pueden ser las que tú quieras y eso es lo terrible. Mario. Bueno, en primer lugar, porque se ha incrementado el número de contratos de obra pública, esencialmente licitación, esencialmente por los fondos comunitarios. Es decir, los fondos Next Generation han provocado que en los últimos 5 años se haya casi multiplicado por 2 el número de licitaciones en este país. Pero ¿por qué se reduce la demanda de licitadores? Esa es la gran pregunta. Porque no han desaparecido las empresas constructoras, son las mismas. Tanto las generales, las nacionales, como las locales. Aquellas que se presentan en UTE habitualmente con las generales son las que habitualmente son las que negocian, vamos a decir, pecaminosamente cuando hay que hacerlo con el jefe de la unidad de carreteras o con el jefe de la unidad territorial de la DIF o de quien sea, ¿no? Pues esencialmente porque existe un decaimiento de voluntad, porque muchas empresas consideran que las adjudicaciones están prácticamente dadas. Y yo vengo ya defendiendo desde hace mucho tiempo que en España, donde se prima tanto el criterio subjetivo en la contratación. Todos sabemos que en una contratación en régimen de concurso hay una valoración para cuestiones subjetivas y una valoración automática que es para la oferta económica en sentido estricto. Eso sería, si fuera al 100% la oferta económica, iríamos a una subasta. Y ahí sí que no habría ningún problema. El que presentara la oferta más barata, salvo que fuera una baja temeraria y absolutamente desproporcionada, pues sería el adjudicatario. Pero aquí no. Aquí la parte del análisis de la apreciación subjetiva, de lo que es la parte precisamente más discrecional, tiene un gran peso relativo a la hora de la valoración. No voy a entrar ya en las fórmulas, también quedaría para mucho, hice un estudio en su momento de las fórmulas de la contratación pública. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas empresas dicen, pero ¿para qué voy a presentar una oferta? Por muy baja que sea, si luego cuando me vayan a valorar subjetivamente, sé que le van a valorar subjetivamente a otro. Hubo en un momento en este país, y eso os ha sido conocido, reparto las licitaciones. Las grandes empresas se reunían, probablemente en el Club Financiero Génova, y decían, venga, vamos a repartirnos tú esta, tú la otra. Hasta que la CNMC también puso orden y dice, cuidado aquí con las concertaciones. Esto no puede ser. Pero es que ahora ya no ocurre ni eso. Ahora ya lo que ocurre es una especie de desistimiento previo, preliminar. Dice, no me interesa presentarme a ninguna licitación pública, habida cuenta de que prácticamente sé que están adjudicadas. ¿Por qué? Porque incluso se ha llegado a pensar que en determinados territorios hay una especie de reparto por empresas. Eso es lo peor que puede haber. Si eso realmente ha calado en la psique de las empresas españolas, es que algo se ha podrido en el sistema de contratación pública en España. Es evidente. Y cada vez menos publicidad, menos concursos, menos, bueno, pues eso, más favorecer el precio que quiera poner el que sabe que va a ganar el asunto, por no hablar de fórmulas que habría que enterrar definitivamente, como los reformados. Los modificados. Los modificados. Que, bueno, yo ya sé que me lo llevo, voy a poner un precio que haga que sea esto incuestionable, pero luego tengo una negociación con alguien para que pues, al cabo de 9 meses le pueda presentar un aumento del 10%. Para que la gente tenga un dato, hace 20 años ya hice un estudio para OCDE, yo hice el estudio de la parte española para ver cuál era la baja media en la contratación pública y cuál era el nivel que había de modificados. La baja media era el 13%. El nivel de modificados el 14%. Cuenta qué significa. Es decir, que si una licitación tiene un presupuesto de 1 millón, el licitador que resulta adjudicatario, en vez de presentar 1 millón, dice que lo va a hacer por 870.000 euros. Claro. Una vez que se le adjudica el contrato por 870.000 euros, cuando comienza la ejecución del contrato, dice que han surgido circunstancias nuevas, previsibles o imprevisibles, que hacen que haya que incrementar la ejecución. Y entonces van pidiendo modificados que van incrementando el presupuesto de la licitación. Y entonces ya digo, la baja media era el 13% y los modificados eran un 14%, por lo tanto se compensaba directamente. Lo cual quiere decir que ese país necesita seriedad en sus concursos públicos. Seriedad. Una nueva seriedad porque no la tenemos, esto ha degenerado. A lo mejor porque, ahora que lo pienso, yo no conozco ningún caso de mesa de contratación que haya ido a la cárcel. No, yo no lo he oído, no lo he oído jamás. Jamás, ¿verdad? O sea que, vamos a ver,
aquí el miedo guarda la viña. No hay otra. Y hasta que no se produzca algo de eso, pues oye, tira que te va, lo que me diga el mando. Que esto va para Acciona. Ah, muy bien, pues para Acciona. Ah, que entonces, como se conocen, les dicen a los otros, ni te presentes. Ya está. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿En qué ha llegado a convertirse el Estado español? Esto es un patio de monipodio, pero total. Y hay que poner un nivel de seriedad en las cosas. ¿Cómo? Pues yo no soy un experto, pero seguro que encontraríamos media docena de ellos con ideas brillantísimas que harían que esto fuese imposible. El diagnóstico está claro y entonces la solución pues se puede arbitrar con esos expertos. Es decir, mira, tenemos 4 posibilidades, vamos a elegir la mejor. Y ya está. Lo que pasa es que hay que voluntad política. Con 3 medidas se extingue la corrupción de la contratación pública en España, de la obra pública. Un momento. Gratis. Lo hago gratis, lo escribí el otro día para ABC, o sea, en la tercera ABC, por lo tanto ya lo he explicado, no hay ningún problema. La primera sería reducir al mínimo o prácticamente eliminar la valoración subjetiva de la contratación pública. Me parece muy bien. En segundo lugar, evitar los modificados y que la obra vaya realmente a riesgo y ventura del adjudicatario, como pasa en el Reino Unido, donde habitualmente se participa de manera muy activa en el proceso de redacción del proyecto, de tal manera que luego no va a haber ninguna contingencia sobrevenida para incrementar el precio del contrato. Y en tercer lugar, que en las certificaciones de obra, que es lo que se va pagando mensualmente y que va firmando el director de la obra, haya un control concomitante por parte de un interventor y de un ingeniero. De que vayan todos los meses a comprobar realmente si la brea es la brea, que la capa esta que tenía que ser así no es así, y que más le hagan, cosas. si acaso, una cata como a la sandía, ¿no? A ver si el asfalto que está contratado se ha puesto o se han puesto centímetros. Con eso, con esas 3 medidas, más o menos, con más o menos intensidad cada una de ellas, habría que a lo mejor que modularlas, prácticamente desaparecería. Simplemente os digo una cosa. Los que escribí esto en ABC, pues El País me llamó diciendo si no había sido muy radical, si había que matizar un poco las ideas. Digo, bueno, vosotros veréis lo que se matiza, lo que no se matiza. Defensor de la contratación pública mañana, ¿no? Exactamente. Bueno, yo si alguien está pensando, sí, pero ¿a quién le tiene que tocar la China? ¿De qué tribunal de elección de un contrato público para pagar el pato? Pues a mí se me ocurre el que daba los contratos del amigo Barrabés, Red.es, ¿no? Porque ahí se aceptaron cartas de recomendación, que es una cosa ya es impensable como aceptarlos en una oposición. O sea, esto es una cosa rechazable por principio. Es pues decir, eso, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir que eso es posible? Pero como es de cajón de pino verde, pues oye, ese tribunal adjudicador, venga, que pasen para adentro. Y ya verás tú cómo el próximo se lo piensa un poco más. Aquí lo que pasa es que no... bueno, pues oye, lo que me han dicho, yo qué sé, tal, a uno lo mantienen, se jubiló, pero lo mantenemos porque es blandengue, y ahí pues vamos haciendo que Servinávar progrese. Pero por eso hay que apelar a la responsabilidad de los empleados públicos. Claro. El empleado público firma los informes de valoración. El empleado público certifica como director de obra la obra. Si realmente sigue un mandato de un político, lo que tiene que decir el funcionario es que no cumple. No cumple una obligación, un mandato ilegal. Me dirá la gente, pero ¿cómo es posible, José Ramón y tú, que hemos vivido muchos años en la administración, cómo es posible que un funcionario se deje llevar por esto? Pues sabes que hay incentivos perversos, pues te quito la productividad, te quito el consejo de administración que tienes en esa empresa, o te voy a cesar que estás en la unidad de carreteras de Huesca y tienes toda la familia en Huesca, a ver a dónde te vas ahora y te vas a Huelva. Claro. Es que esos incentivos existen, la gente funciona bajo esos incentivos perversos. Entonces la gente me dice muchas veces, ¿que sois funcionarios? Sí, pero el funcionario a veces es sujeto a una presión insostenible. Eso no significa en ningún caso que tenga que pervertirse y que tenga que... Y se dan muchísimos casos de funcionarios que mantienen esa independencia y dicen, mira, búscate a otro. Entonces cambia de puesto. Yo conozco los casos. No ha habido desplazamientos de Huesca a Huelva ni viceversa. Te quitan la productividad o te cambian de nivel. Porque los de libre designación, que son puestos de 29 hacia arriba, perdón, estoy metiendo en entresijos de la administración, hay puestos que son de concurso y puestos de libre designación, es decir, te eligen. Pero la libre designación lleva aparejada la libre remoción y ahí está el riesgo. Es decir, desde el momento en que has ascendido lo suficiente ya sabes que estás un poco al albur. Pero también te puedes negar y entonces simplemente pues, te vas a otra zona de la administración y sigues. Es decir, esto yo he visto muchísimos casos. Claro, pero eso es un tema de dignidad personal.
sin abocarse a ningún riesgo, por lo menos penal, porque no se conoce caso en el que alguien haya llamado a declarar a los que dieron el concurso adjudicador, que no cabe en cabeza. Vamos a hacer una pausa de publicidad, en apenas 2 minutos volvemos. Bueno, y aunque solo sea por dejar constancia de que es de los pocos políticos que han quedado de guardia en agosto, vamos a escuchar lo que dice Miguel Tellado, ahora secretario general del Partido Popular, a propósito de esto del informe del Greco. Sigue sin cumplir ni una de las recomendaciones contra la corrupción. Ni una. De 19, 0. De 19, 0. El informe es demoledor. Y es lo normal en el gobierno más corrupto que se recuerda. Bueno, pues ya está. Vamos a hablar de otro asunto. Porque resulta que ya saben ustedes que estamos en ampliar las semanas de permiso por nacimiento. Ya saben ustedes que eso creo que se aprobó en fecha de ayer o con fecha de ayer. Bueno, lo que no saben es el trasfondo. Nos lo han vendido como una gran reforma que ha hecho feliz a Yolanda Díaz, el gran tira la mano hacia Sumar para que ella, con sus calandracas al viento, pueda venir y decir todavía tendrían que ser 2 semanas más, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto y verdad. Europa ha multado a España con una multita de 6 millones y pico de euros porque resulta que desde el 2019 teníamos pendiente cumplir con una directiva europea, les gustará más o menos, que establecía esto de los permisos parentales y que es obligatoria para toda la Unión Europea. Sin embargo, aquí, y esto tiene que formar parte de la desidia, tiene que formar parte, porque ¿cuándo le ha importado a Pedro Sánchez que las empresas paguen una semana más por los permisos de los neonatos? En la vida. Si además eso le concilia con Sumar, pues mejor todavía. Así es que no cabe más explicación que es que se les ha olvidado o viven pendientes de otras cosas, ¿no? Totalmente. Vale. Es decir, yo recuerdo en mi época de secretario de Estado, cuando había que transponer directivas comunitarias, había una agenda muy rígida y tú lo sabes que cada vez que había en el ministerio, en cualquiera de los ministerios, que cumplir, era llamada constante, correos constantes, ten cuidado que hay un pilot, que puede venir una sanción, tened mucho cuidado porque es que si no vamos a salir además todos en los periódicos y esto es una sanción. No digo que políticamente alguna vez no haya interesado dejar caer la sanción porque a lo mejor era más conveniente la sanción que la transposición de la directiva correspondiente. Pero claro, en este caso es un caso absolutamente de deterioramiento político, vamos a ver, y de gestión. Si es un tema que beneficia al gobierno, dentro de lo que ellos llaman su política social, que además les da igual porque lo va a pagar directamente el empresario porque son permisos retribuidos por parte del empleador. ¿Qué ha ocurrido para que haya habido un retraso inicial de 3 años? Es una transposición de directiva comunitaria, por lo tanto es una obligación, del Estado miembro convertirlo en ordenamiento jurídico interno. ¿Qué problema ha habido? Pues además es un tema que le interesa al gobierno. Otra cosa, habrá que discutir que por qué se hacen estas directivas en el ámbito de la Unión Europea y por qué tienen que regular sobre estos temas en el ámbito de todo el espacio. Sí, sería otro tema. Pero estaría bien, gracias a Dios. Sí. Pero una vez que lo hacen y es obligatorio transponerlo, ¿qué le ha pasado a Yolanda Díaz? Porque está otras cosas. Nos ha costado a los españoles 6.800.000. Ella abrazó partido con 6 mujeres, decidiendo los ERTEs, casi llevándole el dinero a los afectados a casa, 1.700.000, que fue un desastre. Y mientras al lado se robaba con las mascarillas estas, ¡qué horror! Esto lo dijo Yolanda Díaz, no sé si lo recordáis. En fin. Pero es que Yolanda Díaz no tiene que ejecutar estas cosas, esto se delega. Es decir, la ejecución de las directivas comunitarias y su transposición, el acervo comunitario que se ha llamado siempre, la transposición a la normativa, eso es algo que llevan los departamentos técnicos de los ministerios concernidos. Esto no tiene sentido. Otra cosa, no lo entiendo, otra cosa es que el estado de bienestar haya alcanzado unos niveles y unos volúmenes tales que estén poniendo en riesgo la supervivencia del funcionamiento de las economías occidentales. Eso es otra historia. Y que tenga sentido ampliar estos permisos porque se supone que la idea es mejorar la natalidad. No, por favor, esto no funciona. Usted debería saberlo. Pero no lo han hecho por eso. Lo han hecho o les ha pasado porque se han despistado, porque no lo han arbitrado convenientemente, porque los temas técnicos les escapan o les da igual.
Les da igual, yo creo que les da igual. Bueno, hablemos de Sánchez, que ya está camino de Lanzarote, o habrá llegado ya, no lo sé, pero hoy publicaban, creo que en La Razón, un dato interesante. Ha reforzado su seguridad. ¿Su seguridad para qué? Pues para que no le chillen cosas feas, para que no le digan márchate o alguna cosa peor. ¿Y esa seguridad en qué va a consistir en Lanzarote? Cuidado, porque la seguridad no es lo mismo en Nueva York que en Lanzarote. Y en La Mareta, cuyo lateral es el mar. Y en La Mareta, pues ya sí, hay también un cordón marítimo para que no se aproximen ni buceadores ni surfistas. Pero bueno, 40 guardias civiles están ya allí para garantizar la seguridad en vacaciones de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez, de los hijos y de los invitados, sobre todo de los invitados, entre los cuales va a estar José Luis Rodríguez Zapatero. Y se prevé un cordón de 400 metros, una especie de salvavidas de 400 metros alrededor del presidente, que lo aísle de la gente, que lo aísle de la gente, no que lo proteja, esto es otra cosa, que lo aísle de la gente. Incluso pues ya hay una previsión de calles cortadas mientras él esté en La Mareta. Esto tampoco lo tienen que pagar los vecinos, que me han cortado la calle. ¿Por qué? ¿Por qué ha llegado el ganso este? Hombre, francamente. Bueno, y de una cosa nos vamos a otra. No sé si queréis decir algo de la seguridad del presidente. Yo creo que esto... Que se ha duplicado. Eran 20 hombres, ahora son 40. Y probablemente el cordón se ha ampliado, es decir, el perímetro es mayor, porque no quiere que se oiga la canción del verano, con toda probabilidad. Entonces, bueno, pues a mí me parece que esto... Él toma las decisiones. Lo que pasa es que la imagen es un poco terrible. Yo sugiero que por la distancia, la seguridad absoluta, el silencio del entorno, vacacione en Perejil. Sí, en Perejil es un buen sitio para eso. O el Hierro, que tuvo un penal muy famoso hasta principios del siglo pasado. Bueno, la hermana de Santos Cerdán, si la ven por la calle dicen, esta es la hermana de Santos Cerdán, porque es Cerdán con el pelo más largo. Esta señora era contable en Servinávar, que tenía muy pocos empleados, pero una era la esposa del vicesecretario del PSOE Navarro. El otro era un rebotado presidente de la SEPI que tuvo un pasar por aquello de las juergas andaluzas y que lo pusieron aquí, no se sabe muy bien por qué. El otro era Santos Cerdán y oiga, pero ahí ¿quién trabajaba? Pues seguramente sería Anchón Alonso, el dueño de parte de la empresa. Digo de parte de la empresa porque, hombre, si el cuñado que es albañil cobró una pasta de Servinavar y la hermana era la administradora, una de las que estaban trabajando en la administración, el conflicto, ¿dónde está el conflicto? El conflicto está en que la hermana es teniente de alcalde de Milagro, Navarra, que es el pueblo donde nacieron los Cerdán. Y le ha dicho el PSOE, hombre, mira, no parece prudente que continúes y tal. Y ella dice que nada, que ella sigue, que ha dejado el PSOE, ha dejado el PSOE por esto, porque quiere seguir, aunque sea sin el compromiso con el partido que la llevó o con el hermano que tiene la familia. Bueno, esto es divertido, pero si queréis comentar algo... Bueno, lo que sería un milagro es que dimitiera. Es decir, esto más que... Vamos a ver, yo creo que estos han entendido mal el espíritu del Instituto de la Empresa Familiar. Es decir, en España hay muchas empresas familiares que son un lobby muy potente, como todos sabemos, pero esto lo han entendido de manera diferente. Hay que colocar a toda la familia en diferentes cargos. Yo puedo entender que los familiares de los políticos tengan una vida privada, yo lo puedo entender. Pero evidentemente esa vida privada no debe interferir en ningún caso en aquellos posibles negocios que directa o indirectamente de derecho público o dentro de la administración puedan participar, ya digo, algunos de tus parientes o algunos de tus conocidos. Desgraciadamente esto no ha sido infrecuente en la política española. Lo que pasa es que esto es de un descaro absoluto. Y es más, cuando se le pide de una manera, pues yo creo contundente, que dimita, que lo ha pedido el Partido Socialista de Navarra, porque ya se está desintegrando el Partido Socialista de Navarra, como porque esto ya es... Claro, la situación es curiosa, porque ella dice que quiere continuar, pero no con el PSOE, que quiere ser una concejala adscrita. Sin grupo, sí. Sin grupo.
Con lo cual, además, me parece que plantea un problema en milagro, que desde luego esto va a producir un vuelco electoral total en la política nacional. Os podéis imaginar el interés que tiene la política milagro en el conjunto de la política nacional, porque por lo visto debe haber 6 concejales del Partido Socialista de Navarra y 5 de UPN, si no recuerdo mal. Entonces, cuidado con la posición de esta señora. Claro, UPN está diciendo que esta señora se vaya, el Partido Socialista también, pues va a ser una especie, ya digo, de lobo estepario dentro de la política local española. Sí, pero queda en el fiel de la balanza. Sí. 5-5, eran 6-5, ahora 5-5, y ella decide. Lo que pasa es que UPN no creo que... Bueno, vamos a un tema que os va a encantar. Hoy ha dimitido el tercero, en 10 días llevamos 3 por el rollo de la titulitis, vamos a hablar claramente de las cosas. Llamarlo titulitis es un eufemismo estúpido. Esto es mentir en el currículum de uno, y no admite más que ese nombre. El que ha dimitido hoy era uno que era cazador, que era de Vox y que entró en el gobierno de María Guardiola, del Partido Popular en Extremadura, pero luego cuando el PP y Vox rompieron, pues él decidió pasar de Vox y quedarse como consejero de gestión forestal de Extremadura. Bien, lo fundamental, pues no es esto, lo fundamental es que, como diría Sánchez, fue una inventada lo de su título académico y claro, pues por lo menos hay que decir que ha tenido la dignidad de marcharse al día siguiente de que este hombre estaba sin dormir en el incendio de las Urdes, trabajando, dando el callo. Pero, oye, le pillaron con el carro del helado y ¿qué vas a hacer? Pues no mentir. Ya no tiene arreglo, pues se tendrá que ir. Se ha ido y han nombrado a otro y tal. Pero bueno, todo esto de los currículums falseados, de la falsedad en la trayectoria académica de los que son electos, tiene un epítome que es insuperable. Es el tío este comisionado, qué nombre tan cursi este de comisionado, comisario, a veces usan, es que no sé por qué. Comisario suena peor porque tiene concomitancias que nos retrotraen a los años 20 del siglo pasado, bueno, la Unión Soviética, y la verdad es que tiene poca gracia. Pero chicos, yo creo que esto tendría, por dignidad con el propósito, pues jefe de la reconstrucción de la Dana, o director general, o presidente del organismo público de reconstrucción de la Dana, a mí me da igual. Bueno, este es el que mintió, se apellida Ángel, y es a la vez presidente del Partido Socialista del País Valencià, que así se llama. Presidente, cuidado, aquí hay un problemita, porque ahora le tendrán que apartar, y en eso están las voluntades encontradas, porque la ministra esta desconocida que quieren que encabece las listas de la Comunidad Valenciana, Morant se llama, sé perfectamente cómo se llama, pero eso es lo de menos. Esta dice y lo defiende hasta el final y que no y tal, pues claro, ¿cómo vas a hacer eso por un lado y con el otro apartarlo de la presidencia del partido? Es un poco contradictorio. Bueno, lo interesante, lo divertido, lo que os va a gustar es conocer 5 detalles de cómo fue una inventada su título, el que exhibía como bibliotecario tal cual, que le sirvió para acceder a una condición privilegiada de funcionario en la Diputación de Valencia. Ese es el tema. Y el tema debiera valer para que se acabe este rollo de las falsedades en curriculares, que devuelva lo que ha ingresado en estos últimos 30 años con una mentira de base. Vamos a ver los 5 detalles que denuncian que eran un poco chapuzas haciendo las trampas. José Ángel Batalla, presidente del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, queda en el centro de un caso insólito que no solo pone en duda una carrera política de más de 40 años, sino también la credibilidad de un aparato político que lo sostuvo durante décadas. El documento que utilizó para acceder a su plaza en la Diputación de Valencia era, según la agencia antifraude, una falsificación burda. Tan burda que ni siquiera respetaba los elementos básicos del formato oficial. El título supuestamente expedido por la Universidad de Valencia en 1983 acreditaba una diplomatura en archivística y biblioteconomía. El problema era que esa carrera no existía en la universidad en esa fecha. El documento carecía del marco decorativo habitual, del lenguaje protocolario de la época e incluso deformaba la fórmula regia oficial.
Ni el rey, ni el ministro, ni la firma eran las correctas. A pesar de todo, Batalla ascendió en la administración pública y mantuvo su cargo durante más de 40 años. En esta semana presentó su renuncia irrevocable. Sin embargo, desde el PSOE siguen calificándolo como un gestor brillante. Incluso la ministra Diana Morant sigue defendiendo su figura. Un documento falso y aunque su carrera es pública, sus explicaciones aún no lo son. Fernández. A ver, la chapuza es inmensa. Caray, preocúpate, busca un profesional. Hay gente que falsifica con elegancia. Pero dicho esto, el control se hace el primer día. Tú presentas el documento, entras... La compulsa. Claro, y se acabó. Los 40 años como si fueran 223. Si va a dar igual, ya has entrado. Y el problema está en el origen. ¿Cómo diablos pudo ser? Nos podemos imaginar, pero en cualquier caso, fíjate con qué libertad se ha movido alguien que se sabe falseador de un documento que te permite acceder a un puesto que al final te coloca en una situación de privilegio. Eso de poder supervisar la reconstrucción lleva asociado una serie de proyectos, concursos y demás. Y tu falsedad es originaria, ese es el pecado original. ¿Cómo diablos pudo ocurrir esto? Es impensable. Me he sentido aludido por lo de comisionado, porque fui comisionado para la reconstrucción de Lorca. Le envío un abrazo a todos los lorquinos, por cierto, gente maravillosa. Ha pasado de ser el comisionado para la reconstrucción de la Dana al comisionado de la reconstrucción de la nada, porque es incapaz ya de reconstruir su propio título, ¿no? Bueno, es que además cuando yo leía esto, la licenciatura esa o el grado ese no existía, biblioteconomía y documentación. Yo he sido profesor de la Carlos III un año en biblioteconomía y documentación de Derecho Público, ¿no? Y esa carrera no existía en aquella época. Entonces, es que no se ponen ni a mirar realmente si la carrera existiera en aquel momento, cogen un diploma y lo falsean. Yo viví en el Partido Popular un caso parecido, Os lo digo porque en todos los partidos ha pasado. Y eso, gracias al maravilloso secretario general que tenía el PP antes, que era Teodoro García Gea, hizo un fichaje, que era un tipo de León, que cogió y en la orla puso su foto, en el nombre de otro, y puso un nombre diferente y también falseó el título. Su principal mérito parece ser es que era el solista del consorcio y le gustaba cómo tocaba la guitarra. Y el tío dijo que era licenciado en Derecho y había falseado hasta la orla. Y fue senador. Claro, aquí, ¿qué está pasando en este país? Porque mucha gente me lo dice por la calle, pero ¿qué está pasando? Pues que al final se está demostrando que la política en España se ha convertido en una actividad vulgar y profesional de mentirosos. No son todos, pero hay muchos que sí. Y son protegidos muchas veces por personas que se convierten en deshonestas por proteger a esta gente. Que no es un caso, que son muchos casos. Es más, yo estoy pendiente de los currículos de algunos diputados y senadores que conozco porque a fecha de hoy no lo han cambiado todavía. O sea, que llegan tarde. No, y no lo van a cambiar. Y digo una cosa, también hay que distinguir dos cosas por acabar con este tema. Cuando la titulación es condición jurídica necesaria para ostentar un puesto y cuando la titulación no es condición necesaria para ostentar un puesto. Es decir, si alguien mintió descaradamente y falseó un documento como condición para poder obtener un puesto, ojo, ahí incurre en un delito, Está incurriendo en un delito de falsedad documental. El resto no, el resto es fruto de esa frustración, del complejo del político que a mí sería para mi condición necesaria para cesarlos. Acepto tu argumentación porque es cierta, pero demuestra una mayor estupidez cuando uno, por ejemplo, el caso de esta chica Noelia Núñez, que, bueno, es evidente que está donde está, la hicieron vicesecretaria por ser peleona, por ser de Fuenlabrada, por ser mujer y por ser guapa, ¿no? Y por tener 150.000 seguidores. Y por ser muy joven. Y por ser muy joven. Vale, entonces no le hacía ninguna falta decir que era filóloga inglesa, cosa que a mí me da que pensar que en el PP debe haber pocos que hablen algo de inglés, porque normalmente si hay, digamos, materia tal y entra alguien, una compañera que es filóloga del inglés, pues tú vas a consultarle, oye, ¿qué te parece si cuando contesto esto lo digo de esta forma o de esta otra? Pero claro, si es un full de Estambul y no se dan cuenta es porque por ahí se manejan pocos documentos en inglés, ¿no? Porque nadie sabe nada, porque cuando escuchas, yo soy licenciado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, yo no conozco esa carrera. Yo recuerdo que tuve una directora general que le tuve que pedir al final el título porque me decía que era licenciada en Ciencias, Administraciones Públicas Españolas. Digo, ¿qué es eso? ¿Pero quién te ha colocado a ti? Bueno, el caso... Y no quiero decir un nombre porque fue un nombre, además, que se ha hecho muy famosa, por cierto, por un caso criminal ahora que ha habido en defensa de una persona muy famosa. O sea, es que me parecía todo alucinante. Y dicho eso, a mí me sorprende ahora las caídas repentinas, pero están los consolidados.
Los que han mentido durante años y están todos callados a ver si pasa esto, si pasa la tormenta de verano. ¿Pero qué pasa entonces? ¿Que solo van a responder los de ahora? Y los que han estado mintiendo durante años, que ya han ido reparando los currículos, no, eso ya es una actividad reparada, subsanada y sanada. ¿Realmente dónde está la coherencia de los partidos políticos? Y lo verdaderamente dramático es que esto depende de las tragaderas que tenga tu partido. Totalmente. Porque Noelia Núñez hubiera querido seguir. Lo que pasa es que se fue a ver a Feijóo y Feijóo le dijo nones y te tienes que marchar. Bueno, vale. Pero ¿y Óscar Puente, que es ministro de Transporte? ¿No tendría la misma obligación moral? Porque este acredita un máster que da una escuela de verano de su partido político. Sí. Y además si lees el cuadrito de lo que él exhibe orgullosamente y dice que es donde él más ha aprendido, claro, que ha pasado, no ha pasado por Cambridge. Pero fíjate que en esa foto veíamos a Pilar Bernabé también. Sí, Pilar. Es que van a cantar Audeamos y Gitur los dos. Pues claro. Estos dos, ¿qué pasa? Que como en el PSOE están por otros problemas mayores, ¿se van a librar? Esto no es un criterio... O sea, de esos dos, uno presenta la dimisión y la otra continúa, en una situación idéntica. Pues que alguien lo explique, y digo en el otro partido político igual, ¿eh? Unos dimiten, otros no dimiten. ¿Por qué? Porque son consolidados, porque tienen más valor, porque ocupan puestos institucionales, porque dominan ya el presupuesto público. Hombre, seamos un poco consistentes moralmente, y lo hagamos con todos o no lo hagamos. ¿Cómo lo ves? Es absolutamente cierto. Lo que pasa es que, bueno, la casuística de este sí, porque a lo mejor hay alguno que todavía tiene algo de conciencia moral. Y entonces dice, yo me tengo que ir. Y se va. Y otro que dice, yo no me voy. Como esos que no dicen, no, yo me callo. Yo sé que tengo aquí una patatita caliente, pero que me la saque otro. Porque es que si no pierdo todo lo que he hecho o por lo que he peleado en los últimos 20 años. Así es que ya está. Y claro, estamos al albur de que alguien lo encuentre. Es decir, ahora vamos a empezar a contratar empresas de filtrado de currículos o algo así. Porque claro, ¿cuántos políticos Simplemente hay? de comprobación. Es innoble que en el Congreso de los señores diputados no haya una oficina que cuando llega uno y cuelga en los servicios públicos del Congreso su currículum, que se lo pide, lo lleva al partido, etcétera. Ni el partido lo controle, ni el Congreso tampoco. Pero bueno, si le contraéis el patrimonio o no hay que llevar una declaración de la renta para... Pues de lo otro también, digo yo. Y además me llama mucho la atención, porque el caso de Noelia Núñez también es uno de estos, o el de Pachi López, que esto le suele pasar a los aparachic. A los que no han hecho nada más que estar en el partido desde los 19 años... Cuando les empiezan a compensar y a pagar con cargos y se ven con entorchados de brigadier, entonces es cuando dicen, esto queda feo. Esto queda feo. Pero para poder ser aparachic soy ingeniero, como se Pachi. tuvieron que adornar con títulos ajenos inexistentes, no propios en cualquier caso, para poder acceder al aparato y empezar a ascender. Claro, pero... Y una vez utilizada la trampa, pues entonces ya. ¿Pero por qué? Porque en los últimos 40 años ha nacido una nueva casta política que no había existido en la historia de España, que son los profesionales de la política, que no han vivido otra cosa más que de la política. Son gente que a los 18 años saltan a juventudes socialistas o a nuevas generaciones y van dejando el partido. Y luego tienen la esperanza de acabar a lo mejor la carrera haciendo 15 asignaturas en 6 meses. Cosa sorprendente. Yo he visto currículos mutantes de presidentes de comunidades autónomas y de consejeros que es para hacer una novela suspense. ¿Cómo han ido evolucionando? Digo, pero esto es imposible. Y más arriba. Y luego cuando les dices, ¿y cómo acabaste la carrera si nadie te ha visto estudiar? Pues en tu casa no te han visto estudiar. Estos hay unos cuantos, ¿eh? Sí. Fíjate, Puigdemont. Bueno... Lamento haber empezado por ese ejemplo. Vale. Albert Rivera, Pablo Casado, el presidente del gobierno. El presidente tenía unos másters en el IES y en el IES no lo conocían de nada. Pero mira, aquí lo de la tesis, si fue plagiada o no, es opinable. No, opinable no es. Pero bueno. Y que no lo hizo él no es opinable, es una certeza, pero es un caso común. Claro, eso ocurre. Fijaos que aquí hay 3 personas que hemos hecho nuestras carreras, hemos hecho nuestras oposiciones, ¿no? Y hay mucha gente que nos está viendo, ¿eh? Y esto a la gente le cabrea muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo, porque se están riendo a la cara de ellos. De mis hijos que están estudiando ahora mismo sus carreras, de la gente que está haciendo oposiciones, de la gente que está cobrando 1.000 euros, 1.500 euros cuando empiezan a trabajar, de las personas que no tienen ningún favor familiar. Esto les asquea mucho. ¿Y qué ocurre? Pues que mucha gente tiene una gran desafección a los partidos políticos, ¿ya? O
O sea, el que no puede militar a los 18 años y buscarse la carrera, que además alguno ya lo ha visto, dice, si los demás han podido, ¿yo por qué no voy a poder hacerlo? Los demás que lo están viendo no quieren votar a nadie. Pero además esto llega a un extremo de retorcimiento brutal. ¿Me permitís que cuente una anécdota? Hubo un personaje que llegó a juez por la vía del cuarto turno, como abogado de supuesto prestigio. Esto es una fórmula que estaba en boga hace muchos años. Este fue un tío impresentable como juez. Cuando lo consiguió, torturaba a la gente, los torturaba metiéndolos en la cárcel y mandando recados para que le mandaran dinero a una cuenta en Suiza. Se llamaba Luis Pascual Estivil. ¿Vale? Bueno, este tío, cuando llegó el momento judicial en el Supremo en el que se le tenía que juzgar por cohecho, tráfico de influencias, no sé cuántas las cosas, tenía un abogado con el que yo me llevaba particularmente bien, había compartido otras causas, él como abogado y yo como periodista, que se llamaba Miguel Bajo Fernández. Bueno, era un excelente abogado que falleció. Bueno, pues un día hablando con Miguel Bajo Fernández, horripilado, le dije, pero Miguel, ¿cómo se te ocurre ser el defensor de este tío, que es la burla, es el escarnio, es el... Bueno, pues que yo aquí cuando hablo con él es un tío elegantísimo, es un tío cultísimo. Fíjate, además de abogado, es doctor en medicina. Como dices, pero que yo de este me lo sé todo, no es doctor en medicina. Que sí, que a mí me receta cosas. Que a mí me receta cosas. Y le hice una apuesta. Le dije, mira, Miguel, si yo te demuestro que no es doctor en medicina, ¿tú le abandonas? Hombre, pero qué barbaridad, si como si me ha recetado a mí, me ha recomendado. ¿Va la apuesta? Va la apuesta. Me recorrí como un bendito las facultades de medicina históricas de nuestro país, cuando había pocas, ahora hay en todas partes, entonces no había tantas. Y todo salía negativo, y un día me fui a ver a Miguel Bajo y le dije, mira, ves, aquí lo tienes. Certificaciones de que no. Y lo abandonó. Pero ¿qué necesidad tenía este hombre de lucir una licenciatura de medicina sin haberla pisado la facultad? Fijaos, un presidente del gobierno que ha mentido. Un presidente de la Generalitat, ahora en excedencia porque está en Waterloo, que ha mentido. Una miembro del Comité de Dirección del Partido Popular, que ha mentido. Bueno, uno que fue presidente. Uno que fue presidente. Yo. Uno que es presidente también de alguna comunidad autónoma, que ha mentido. O sea, que no estamos hablando de Mindundis. Y las alternativas, Albert Rivera también. Y bueno, Albert Rivera también mintió. Que no estamos hablando de Mindundis, que hay algo sucio en todo esto. Pachi que López, hay algo obsceno. Pachi López, todo el mundo sabe en Vizcaya que es el hijo de un sindicalista muy apreciado y muy respetable llamado Lalo López, de la UGT. Y que él le llevaba la cartera al padre y como no se enteraba de la copla de lo que se discutía, los militantes de la UGT en Vizcaya le llamaban el hijo Lelo de Lalo. Chico, es que, ¿y cómo se atreve a decir que es ingeniero no sé qué? Lo van a ver, todos esos que te conocen desde chico, van a entrar en las redes, es muy fácil, del Congreso. Bueno, ha aceptado ya que él cursó estudios, es decir, fue a clase probablemente en alguna ocasión y eso fue todo. Fíjate, un ingeniero que va a una radio, Pachi López, y le preguntan, ¿usted sabría en qué consistía el principio de Arquímedes? Y él contesta, ¿cuál de ellos? Está bien, una respuesta ágil e inteligente. De ingeniero. Había una fórmula más sofisticada que utilizaba el Partido Socialista hace años, que es abandoné las aulas por la política. Entonces alguien entendía que era profesor. No, es que abandonó, se matriculó y se fue. Que por cierto, cada vez que dicen que estudiaron, muchos se matricularon. Eso es. Porque con eso justifican que están matriculados, pero que no han ido a clase, ni han estudiado. Y luego a mí, ya digo, por arte de vivir lo que aparecen de pronto carreras, cuando nadie les ha visto estudiar, ni sus mujeres, ni sus maridos. Deben estudiar por la noche. Sí. Aquí, esto está corrompido todo y habría que analizarlo. Y desde luego la gente está muy cabreada. Este tema a veces cabrea más estos temas porque se ve que afecta a todos los partidos políticos que otro tipo de temas.
Vamos con el político de guardia, Miguel Tellado, que también ha hablado sobre este tema. Que sigan el camino del excomisionado, otros que han mentido también sobre sus estudios, Pilar Bernabé, Óscar Puente o Pachi López. Bueno, pues eso es lo que ha dicho, que tampoco es decir mucho, pero como es el único que queda de guardia, pues yo sí que quiero premiar a la voluntad de guardia en Galicia, que es mucho más cómodo si uno es gallego. En fin, que no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos caballeros su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones y a ustedes su paciencia y su interés, pero para ustedes tengo premio porque a la vuelta de publicidad arrancamos aquí el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Pedro Sánchez ha sufrido hoy dos traspiés internacionales importantes de calado. El primero, propinado por The Economist, que es la revista El Templo de las revistas europeas en materia económica y política. Le dice que tiene que asumir sus responsabilidades y que debería dimitir. The Economist no es la primera vez que ha expresado dudas sobre la función del presidente de España, Pedro Sánchez. Primero le calificaba de persona que se aferra al poder y en segundo lugar ya empezó a decir de él que, bueno, pues que este tío a lo mejor es un superviviente, así, literal, en inglés. Hoy ya piden la dimisión por primera vez. Y sobre la corrupción, hoy Europa vuelve a darnos un tirón de orejas. El GRECO, el grupo de estados europeos que lucha contra la corrupción, cree que España no está tomando las medidas suficientes para luchar contra esta lacra. Critica que sigan existiendo los aforamientos y que en pleno escándalo del caso Koldo todavía no se persiga la corrupción en altos cargos. Este es el segundo varapalo que nos llega relacionado con este asunto de Europa en las últimas 3 semanas. El Gobierno de España suspende el informe de seguimiento del Grupo de Estados contra la Corrupción, más conocido como GRECO, que es el organismo del Consejo de Europa que supervisa el cumplimiento de las normas anticorrupción. De las 19 recomendaciones formuladas en 2019, España no ha cumplido con ninguna. Desde Europa consideran que las medidas se han aplicado parcialmente, que no han sido decisivas ni se han visto resultados tangibles. Una de las recomendaciones no cumplidas es la reforma para limitar los privilegios judiciales de los cargos políticos, los aforamientos. Otra de las recomendaciones anticorrupción incumplidas es la de reforzar las medidas de control del nombramiento y funciones de los asesores de los altos cargos ejecutivos, porque la supuesta ley de administración abierta anunciada por el Gobierno para ese fin aún no ha sido aprobada. También se recomendó regular los lobbies y, en concreto, la obligación de publicar las agendas de determinadas autoridades y funcionarios que se relacionan con estos grupos de presión. Pero el Gobierno ha hecho caso omiso, por lo que el GRECO habla de oportunidad perdida y expresa preocupación por la lentitud de los plazos de respuesta y el acceso público por parte del Ejecutivo. El informe además lamenta que la Oficina de Conflictos e Intereses no tenga verdadera independencia porque depende del Ministerio de Transformación Digital, que por cierto tiene pendiente la investigación del rescate de Air Europa y los vínculos con Begoña Gómez, la esposa del presidente. El GRECO destaca que los avances en la policía y en la Guardia Civil son irregulares y tras este duro golpe para el Gobierno le exige un informe con los avances antes del 30 de junio, tras estos pésimos resultados. Gracias. Y Moncloa no ha tardado en salir al paso de este informe. Asegura el Gobierno que en los últimos años, respecto al último informe, se ha avanzado parcialmente en 3 de esas 19 recomendaciones y señala al Partido Popular. Asegura que en 2017, cuando gobernaba Mariano Rajoy en España, no existía una política anticorrupción y que con la llegada de Sánchez las evaluaciones han mejorado de forma constante. El informe del GRECO se aprobó el pasado mes de junio, pero Moncloa no ha permitido su difusión hasta hoy, día 1 de agosto, cuando muchos de los españoles comienzan sus vacaciones de verano. Bueno, Sánchez recibe trompazos a diario, esta vez internacionales. Esta vez los trompazos los dan desde fuera para que nos demos cuenta todos de que, bueno, de que ya es un clamor lo suyo. Ya no cuela eso de que tiene espíritu de combatir la corrupción.
o la falta de transparencia de las acciones que lleva a cabo el gobierno. Parece que se dan cuenta de que Sánchez desliza a España por un tobogán, y ese tobogán es muy peligroso, es el tobogán de la autocracia. Un presidente que afirma que puede seguir gobernando a espaldas del Congreso de los Diputados y que ignora en el día a día su obligación de preservar las instituciones y su buen funcionamiento, pues no merece ese cargo. Vean si no lo que ha pasado con el fiscal general del Estado, que sigue en su cargo. Hoy, primero en esa línea de empeoramiento de la imagen de Sánchez, es el semanario The Economist, la publicación económica más prestigiosa de Europa. Ellos creen que tendría que asumir responsabilidades o dimitir. Y en segundo lugar, después de la visión que tiene de él The Economist, pues tenemos que hablar del informe Greco, el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción, que refleja que el Gobierno de España no sigue ninguno de sus consejos para eliminar aforamientos, tener asesores que pasen criterios de transparencia y que no sean contratados discrecionalmente, o cuál es el papel que tienen que tener en nuestro país los lobbies. En fin, un desastre. 19 recomendaciones que no se han cumplido al 100% en ningún caso. Es solo el principio, llegarán fuera al convencimiento de que aquí tenemos un presidente que ha colonizado buena parte de nuestras instituciones, retorciéndolas en favor de sus criterios o necesidades políticas. Decir Sánchez equivale a decir control de instituciones y de partes sustanciales del Estado, con cargos políticos que no miran por el interés general, sino por el interés de mantener a Sánchez en la Moncloa. Bueno, desde el Gobierno lucha contra la corrupción después de este informe del Greco, pero desde el Partido Popular su posición es muy distinta. Hoy su portavoz, Miguel Tellado, exigía a Félix Bolaños que diera explicaciones por este informe demoledor, y con su característica sorna gallega decía que de 19 recomendaciones se habían cumplido 0. Sigue sin cumplir ni una de las recomendaciones contra la corrupción. Ni una. De 19, 0. De 19, 0. El informe es demoledor. Y es lo normal en el gobierno más corrupto que se recuerda. Bueno, y pese a estas llamadas de atención de Europa, hoy tenemos que hablarles de nuevo de la corrupción que se cierne en torno al gobierno de Pedro Sánchez. Tenemos que hablar de nuevo de la hermana de Santos Cerdán, que se aferra ahora a su puesto como concejal en Milagro, Navarra, la localidad de la que ambos son oriundos. Pese a que la dirección socialista le está pidiendo que renuncie a ese puesto, ella no quiere dar ese paso. Belén Cerdán se dio de baja del Partido Socialista Navarro tras el encarcelamiento de su hermano y hoy sigue en su puesto de teniente de alcalde como no adscrita. Tras conocerse que presuntamente cobró de Servinavar 2000 de forma directa y a través de una cooperativa, Ferraz le pide ahora que abandone ese ayuntamiento. Tercera dimisión por falsear el currículum de un político en los últimos 10 días. El ya ex consejero extremeño de Gestión Forestal y de Medio Rural, Ignacio Higuero, dimitía tras conocerse que ha falseado su currículum con una licenciatura que no existía. De hecho, Higuero ha admitido que mintió al carecer de esa certificación. Higuero abandonó Vox después de la ruptura del partido de Abascal con el Partido Popular en Extremadura y optó por seguir como concejal en el gobierno de María Guardiola. Y el título con el que el comisionado del Gobierno para la Dana llegó a la Diputación de Valencia no solo era falso, sino que era escandalosamente artificial. Fallos en la maquetación, en los marcos ornamentales, en las reglas estilísticas del texto protocolario e incluso en la forma habitual en la que nos referimos al rey. José Ángel Batalla, presidente del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, queda en el centro de un caso insólito que no solo pone en duda una carrera política de más de 40 años, sino también la credibilidad de un aparato político que lo sostuvo durante décadas. El documento que utilizó para acceder a su plaza en la Diputación de Valencia era, según la agencia antifraude, una falsificación burda.
tan burda que ni siquiera respetaba los elementos básicos del formato oficial. El título, supuestamente expedido por la Universidad de Valencia en 1983, acreditaba una diplomatura en archivística y biblioteconomía. El problema era que esa carrera no existía en la universidad en esa fecha. El documento carecía del marco decorativo habitual, del lenguaje protocolario de la época e incluso deformaba la fórmula regia oficial. Ni el rey, ni el ministro, ni la firma eran las correctas. A pesar de todo, Batalla ascendió en la administración pública y mantuvo su cargo durante más de 40 años. En esta semana presentó su renuncia irrevocable. Sin embargo, desde el PSOE siguen calificándolo como un gestor brillante. Incluso la ministra Diana Morant sigue defendiendo su figura. Un documento falso y aunque su carrera es pública, sus explicaciones aún no lo son. El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, aprovechaba la circunstancia, el triste caminar del excomisionado de la DANA, para pedir hoy que dimitan Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Óscar Puente, el ministro de Transportes, o Patxi López, el portavoz socialista en el Congreso. Todos esos deberían seguir el mismo camino que han seguido otros como Noel. Que sigan el camino del excomisionado, otros que han mentido también sobre sus estudios, Pilar Bernabé, Óscar Puente o Patxi López. Y en la página internacional, nuevo giro en la política arancelaria de Estados Unidos. Trump retrasa de hoy al 7 de agosto su entrada en vigor. Este jueves terminó el plazo para negociar y solo se han cerrado 5 acuerdos, entre ellos el de la Unión Europea. Trump ha publicado hoy este listado con tasas específicas que van a afectar a casi 70 países. La peor parte se la va a llevar Brasil con un 50% y su vecino Canadá, que al final tendrá un 35%, que Trump justifica, entre otras cosas, por el fentanilo. Los más beneficiados, al margen de este listado, pagarán un 10% o un 15%, como es el caso de la Unión Europea. Y Trump también ha anunciado una prórroga de 90 días a las conversaciones con México. El magnate amenazaba con imponerles un 30%, pero asegura que el país tiene unas complejidades diferentes y que va a esperar 3 meses antes de tomar una nueva decisión. México continúa entonces con un arancel del 25% al fentanilo y al transporte y del 50% al acero, al aluminio y al cobre. Un avión de transporte del Ejército del Aire español ha llevado a territorio gazatí, mejor dicho, al aire que está sobre el territorio gazatí, la carga de ayuda humanitaria que ha caído sobre el territorio en 24 paracaídas con 500 kilos de ayuda humanitaria cada uno, en total 12 toneladas, consistentes en 5.500 raciones de comida con las que alimentar a 11.000 personas que han sido donadas a la operación. Antes que España hicieron lo mismo Alemania y Francia, que han enviado ayudas por el mismo sistema, el mismo procedimiento. Y al mismo tiempo decir que ese avión de vuelta a España ha traído a 13 menores y a un adulto palestinos que sufren heridas o enfermedades consecuencia de los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza. Han llegado hoy a la base aérea de Zaragoza acompañados de 44 familiares en una operación de evacuación médica coordinada por el Ministerio de Sanidad. Los pacientes procedentes de Gaza fueron en principio evacuados a la capital de Jordania, Amán, y desde allí, en una operación coordinada por la Organización Mundial de la Salud, hasta que los recogió el avión español y los trajo para Zaragoza. Y Europol alerta de una creciente amenaza yihadista sobre nuestro continente. Asegura de que los nuevos métodos que utilizan con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías le añaden peligrosidad y que los perfiles son cada vez más jóvenes. En España, en lo que va de año, el número de operaciones contra el yihadismo está cerca de ser la mayor en las 3 últimas décadas. Europol es clara. Europa se encuentra en alerta por amenazas yihadistas. En 2024 hubo 6 atentados y 18 intentos frustrados, cifras superiores a las de otros tiempos. La agencia policial advierte que grupos como Al-Qaeda o Daesh utilizan nuevos recursos, como la inteligencia artificial, amplificando los mensajes, algo que comparte el CNI.
Nos enfrentamos a una amenaza terrorista que cada vez va evolucionando mucho más. El siguiente estadio de la amenaza no va a ser como el que conocemos. Y lo voy a dejar aquí mejor. Y si vemos las posibilidades que da la inteligencia artificial, las posibilidades que dan otras tecnologías de uso cotidiano. Y con esto llegan a los más jóvenes. Casi la mitad de los 81 detenidos por yihadismo el pasado año en nuestro país tenían menos de 25 años. En España las operaciones han aumentado en los últimos tiempos considerablemente. En 2021 hubo 22. En lo que llevamos de año, 46, cerca de superar el récord de las últimas 3 décadas, cuando en el año 2017, momento de los atentados de Barcelona y Cambrils, hubo 51 operaciones. Los expertos también alertan de la radicalización de individuos en la región africana del Sahel, epicentro del terrorismo global. El incendio que se produjo en la comarca cacereña de Las Urdes evoluciona favorablemente con el 90% de su perímetro ya estabilizado, mientras que el fuego del que les venimos hablando desde el pasado lunes y que afecta al sur de la provincia de Ávila se encuentra ya sin llama activa alguna en ningún punto, aunque no todo el perímetro está afianzado según los técnicos. Las lluvias caídas durante la tarde de hoy han favorecido el apagado. Y en Acañiza, en Pontevedra, el fuego también evoluciona de forma favorable y ya se ha desmovilizado a la UME, que ha colaborado en las últimas horas en las tareas de extinción de este fuego que comenzó la pasada tarde del miércoles. El fuego aún permanece activo y ojo porque todavía tiene que estabilizarse, aunque la Xunta de Galicia ya ha desactivado el nivel 2 de riesgo. De hecho, casi todos los desplazados pudieron volver ayer a sus casas. El incendio, que ha calcinado unas 300 hectáreas, ha sido intencionado según la Xunta de Galicia. Y Australia, la lejana Australia, ha aprobado hoy una nueva legislación que va a prohibir a los menores de 16 años el acceso a redes sociales como YouTube, TikTok, Instagram, Facebook o X. Esto tendrá efectividad a partir del 10 de diciembre de este año, momento en el que estas plataformas van a estar obligadas a implementar herramientas de verificación de la edad de los que las están utilizando. El gobierno australiano ha justificado la medida alegando el creciente impacto negativo que tienen estas aplicaciones sobre los adolescentes y ha advertido que no piensa ceder ante las presiones de las grandes tecnológicas. Bueno, Marina, ¿cómo va la operación salida? Bueno, hoy es el día del año, o del verano, mejor dicho, que se esperan más desplazamientos y que más españoles comienzan sus vacaciones. Se estima que en agosto un 35% de los españoles eligen su fecha ideal para irse de vacaciones o descansar en su casa con sus familiares. Hoy todos los que podían coger ese tren, ese autobús o ese coche que les llevará a su destino lo hacían con ganas y con mucha ilusión. Primer día fuera. Nosotros nos vamos a Murcia a descansar y ya está. Pues mucha gente, la verdad, que es que... Un poco agobiante. Mi pueblo, amigo. ¿Tiene ya muchas ganas? Pues sí, después de 8 años sin ir, sí, o sea. Tenía muchas ganas de irme, o sea, estaba deseando que llegase ese momento. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a aquellos que deciden continuar con la señal del Toro Televisión. Y volvemos ya en septiembre, Horcajo. Sí. Que pasen felices vacaciones todos los que nos Así es. vean y tú también, que tú también te vas. Bueno.